Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Unidos nuevamente en el estudio de la palabra. Primer día del año 2026 en este lugar del mundo, en la parte occidental. Ya ayer les comenté un poquito de realmente cómo dividió Dios el tiempo, cómo distribuyó los meses y el año, cómo está distribuido, cuándo es efectivamente el inicio del año y cuándo efectivamente termina el año. Estableció 7 fiestas judías para que se desarrollaran a lo largo del tiempo, fiestas que no deben ser guardadas hoy, pero que sí tienen un significado práctico en el plan de salvación. O sea que hacemos bien en conocerlas para saber en qué punto del plan de salvación estamos. Ok, primer día del año, 1 de enero, año 2026. La lección tiene por título Las iglesias de Filipos y Colosas. Entonces vamos a orar. Bueno, les recuerdo nuevamente, la lección tiene por título, la lección del trimestre, uniendo el cielo y la tierra. La escalera es Cristo, o sea que vamos a hablar de Cristo, de lo que la Biblia da testimonio. En toda la lección, esta es solamente la primera, perseguidos pero no desamparados. Y bueno, la iglesia de hoy, la lección de hoy, la iglesia de Filipos y Colosas. Entonces ahora sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra y la gloria es tuya, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has sostenido y sabemos que nos sostienes hasta el final. La gloria y la honra es solamente para ti, mi Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque tú dejaste la lumbrera mayor, las estrellas para señalar los días, las semanas, los meses y los años. Así que la gloria es tuya nada más, Señor. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente como Él. Instrúyenos tú, Señor, y guíanos en la lectura o en el aprendizaje de este día, no como aprendizaje teórico o intelectual, sino como palabras de vida que nos dará experiencia para llevar a cabo la misión del Evangelio, la cual es nuestra primera misión. Honra y gloria a tu nombre, que se hace en el poder, oración que se hace en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar leyendo las salutaciones a ambas iglesias, Filipos y Colosas, Filipenses y Colosenses. Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Lo voy a leer hasta el 4. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, igual hago yo de nosotros en este grupo que escuchamos el Evangelio. ¿Okay? Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el 4 lo voy a leer también. Pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Maravilloso las dos entradas y la salutación. Entonces vemos que Pablo da la introducción en ambas iglesias diciéndole santos, ¿sí? Santos. Santos, sabemos que santos es Kadosh, apartados para servir a Dios. ¿Sí? Apartados para servir a Dios. Nada tiene que ver con los santos canonizados ni nada de eso. ¿Sí? Un santo es una persona, un servicio, un lugar, un objeto que se aparta para Dios. Ejemplo, los templos son santos porque son lugares apartados para la adoración exclusivamente de Dios. El diezmo es santo porque eso es de Dios y usted lo debe apartar porque le pertenece a Dios. Y así infinidad de cosas que son santas porque son apartadas para Dios. Entonces vemos aquí
En la introducción, obispos, vemos diáconos, o sea, ¿qué se ve en la introducción en ambas iglesias? Aparte de las salutaciones y la bendición maravillosa de un apóstol como lo fue Pablo, vemos también iglesia organizada, ministros que son obispos, ¿verdad? O los encargados de la iglesia, ancianos también llamados, diáconos, y vemos una organización total. Entonces vemos que desde el principio de la iglesia primitiva, Dios estableció un orden de la iglesia. Esto lo vemos de la iglesia en Jerusalén, porque vemos que tempranamente también se establecieron diáconos allá, se establecieron oficiales para que guiaran al pueblo. De hecho, al contrario de lo que predica la iglesia popular, que es la iglesia católica, de que Pedro fue el primer papa, que debió ser el líder de la iglesia, vemos a Santiago como líder de la iglesia en Jerusalén, no a Pedro. Nos vemos a Pedro como líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces, si había alguien que estaba encargado de la iglesia de Jerusalén, no mandando, encargado, responsable ante Dios de la iglesia de Jerusalén, porque sabemos que el que quiera ser el primero, que tiene que ser, dijo el Señor, vuestro siervo, y lo mostró lavando los pies con una humildad. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose siervo y hombre, obediente a muerte y muerte de cruz. Y eso lo leemos precisamente en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. ¿Ok? Entonces, mis amados, vemos que la iglesia siempre fue una iglesia organizada, ¿sí? Ahora, vamos a ver otra cosa interesante. ¿Ok? Vemos también que Pablo utilizaba muchas veces, porque es visible en la Escritura, como decir, escribas en la elaboración de las epístolas. Sabemos que según lo que es en Gálatas, lo que leímos en Gálatas o en Corintios, no recuerdo bien, creo que en Gálatas, Pablo escribe, los escribo en mi propia letra, como fundamento de que realmente fue escrito de él, porque generalmente las epístolas eran escritas por otras personas, pero fíjense que siempre o casi siempre lo hacen en primera persona. Por lo menos en las salutaciones dice yo, Pablo y Timoteo. O sea, ¿para qué? Para dar ese visto de autoridad y liderazgo, como esa persona que fundó la iglesia de Cristo. ¿Okay? La iglesia de Cristo, porque también Pablo en todos sus escritos deja claro que si se gloria en algo, se gloria en la cruz y en Cristo, no en Él. ¿Okay? No en Él. Entonces, mis amados, vemos aquí claramente, volviendo al principio de lo que dije anteriormente, en cuanto a la santidad, de que la iglesia tiene un solo objeto, ¿okay? Hacer gente santa, apartada para Dios, para llevar a cabo la misión. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vemos el llamado a Israel como pueblo, y cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vemos el mismo llamado a la iglesia. Entonces, ¿qué era Israel en aquel tiempo? No era una dispensación distinta, era la iglesia de Dios en aquel tiempo. Que si ellos hubieran cumplido la misión, no se hubiera desarrollado la iglesia. Es la verdad, es la verdad. ¿Por qué hemos llegado a este tiempo? Porque lamentablemente el hombre siempre ha estado detrás de los planes de Dios. Hay un solo momento en la historia en que los planes de Dios, o el plan de Dios y el plan de los hombres en la tierra, han coincidido y han estado a la par. Y eso fue en la ascensión de Cristo, porque Cristo iba a ser entronizado y se iba a inaugurar su ministerio sumo sacerdotal, y era necesario que se cumplieran los símbolos. Vemos que en las vestiduras sacerdotales del santuario, el sumo sacerdote tenía un pectoral con 12 piedras. ¿Qué había pasado? Cristo había elegido a sus 12 apóstoles, ¿sí? Entonces, esto se lo estoy dando para que vean la organización, que es lo mismo. Cambia el personaje y cambió el sacerdote. O sea, cambió el sacerdocio del Levítico a un sacerdocio según el orden de Melquisedec, como lo estudiamos en Hebreos, como se estudia en Hebreos. No lo hemos estudiado en esta oportunidad, pero aquí en el canal Amazing Grace
tiene un estudio completo, una playlist del libro de Hebreos, capítulo por capítulo. Y la consigue. Hay 3 playlists aquí en Amazing Grace. Hebreos es uno de ellos. ¿Okay? Entonces, vemos que 12 piedras había en el pectoral que representaban a las 12 tribus de Israel. 12 discípulos o 12 apóstoles habían sido escogidos. Pero, ¿qué sucedió? Hubo uno que rechazó la gracia de Dios por codicia y vendió al Señor Jesús, que su nombre es Judas Iscariote. Como dato curioso, hace poco leyendo unas cosas, pude ver que hay países que tienen en la legislación como prohibición el nombre de Judas en algún niño. Es prohibido ponerle Judas a un niño. Imagínense hasta dónde ha llegado esto. Así paga el diablo. ¿Ok? Entonces, cerrado ese paréntesis, vemos que el llamado es el mismo. Cuando nosotros leemos, vemos que cuando vienen de la ascensión de Jesús, van al aposento alto, ¿qué es lo primero que hacen? Eligen al discípulo número 2. Ese es el único momento en la historia en que la iglesia y los planes de Dios han estado a la par, porque era necesario que estuvieran los 12 apóstoles para lo que se iba a llevar a cabo en el cielo, que iba a ser la entronación de Jesús y la institución de Jesús como sumo sacerdote. ¿En dónde? En el santuario allá en los cielos. ¿Ok? Cerrado esto. Entonces vemos ahora en la iglesia de Jerusalén, vemos en la iglesia de Jerusalén también, lo vamos a ver ahorita, en los escritos de Pedro, la iglesia a nivel general, no nada más Jerusalén. Vemos que Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, que los llevó al Sinaí, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, le dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro y me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. ¿Okay? ¿Para qué? Para traer a los pueblos a Dios, que eso ya lo hemos estudiado suficientemente. Ahora, cuando nosotros leemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice a la iglesia: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para denunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la diferencia que se estableció entre Israel y la iglesia hoy? Israel, por medio de su testimonio, iba a traer las naciones así. Ese es el plan original de Dios. ¿Okay? Israel iba a ser el centro y las naciones iban a ver a Israel, y las naciones iban a querer unirse a Israel para que ser gobernadas por su mismo rey, por su mismo Dios. Adquirir a Dios como su deidad, como el único Dios, y recibir las bendiciones y vivir bajo la protección que vivía Israel. Eso falló. Ahora, Cristo nos atrajo a Él, moró en nosotros, tabernaculó entre nosotros, se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió, resucitó, está a la diestra del Padre, y ahora nuestra misión es ir, como lo hizo Epafras, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Esa es la gran comisión. Para eso usted aceptó el Evangelio. Somos hechos discípulos para hacer discípulos. Entonces, mi amado, una meta que le voy a plantear a usted en este nuevo periodo que empieza aquí en el año 2026, aquí en la parte occidental, plantéele y háblele al Señor en sus oraciones: Señor, dame un alma para Cristo. Gane un alma en estos 12 meses para Cristo. Tiene tiempo para desarrollarla. Si cada uno en la iglesia toma esa responsabilidad de dejarse conducir por Dios, porque eso es lo que Dios va a hacer, eso es lo que Dios siempre hace. Dios vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Déjese conducir por Dios y pídale esa alma, y con seguridad, con plena certeza le digo,
que Dios se la va a conceder y vas a salvar, va a ser partícipe en la salvación de algún alma. Sea los pies, sea las manos de Cristo y sea su boca. Déjese usar, deje que sea Dios el que lo lleve, así como Pablo fue guiado a Macedonia, deja que Dios lo guíe a usted a donde quiera que usted vaya. Entonces, mis amados, hemos culminado, vemos que la iglesia nace con un propósito y una misión. Vemos el cumplimiento aquí. Vemos las diferentes epístolas. Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalónica, las cartas a Timoteo, a Tito, porque eran pastores. Las cartas a Timoteo, a Tito son cartas pastorales. La epístola a los hebreos, ¿sí? Vemos a Judas, vemos primera de Pedro. Entonces vemos cómo la iglesia cumplió la misión o inició la misión que usted y yo tenemos el compromiso de terminar. Cristo desea venir ya, pero ¿qué falta para que Cristo venga? Estamos viendo las señales: terremotos, guerras, rumores de guerra, hambre, enfermedades, H3N2. Se vislumbra una nueva pandemia, un nuevo espectáculo. Un nuevo espectáculo. Cuidado si salen con lo mismo. Estamos advertidos. ¿Okay? El mismo cuento: encierro, vacunación. Estoy diciendo desde antes, no porque yo sea profeta, sino porque lo primero fue un ensayo y ahora viene algo más serio. Puede que sea ahorita, puede que sea más tarde, pero de que viene, viene. Entonces, cumplimiento profético. Se está cumpliendo. Pero ¿qué es lo que falta para que venga el fin? Que sea predicado este evangelio por testimonio, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Dios desea utilizarlo a usted. Y hay un pueblo que cree esto, que Dios lo puede utilizar, y por eso que las profecías están avanzando. Hay videos acá que hablan de cumplimiento profético. Les recomiendo que los vea. Precisamente este sábado tengo una clase bíblica que es la parte 2 del cumplimiento profético y el remanente. No creo que lo cargue el mismo sábado porque es el sábado en la tarde. Debo terminarlo. Debo salir de allí como a las 6, 7 de la noche, pero tal vez el domingo ya la estoy cargando, si no, en el transcurso de la semana. De todas maneras, ahí lo ver. Vamos a ver si le digo a mi esposita que haga una promoción de ello para que estemos atentos para verlo. Bueno, mis amados, hemos culminado la lección de hoy. Estábamos pendientes para el día viernes, ¿verdad? Para el viernes, el 2 de enero, para estudiar y meditar, para culminar la primera semana ya de este folleto uniendo el cielo y la tierra, perseguidos, pero no desamparados. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabanza, gloria, exaltación es solamente para ti. Te damos las gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por ese amor inmensurable que tienes para con nosotros. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad. Y por favor, que tu Santo Espíritu nos tome enteramente. Gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tus cuidados, gracias te damos por tu protección, gracias te damos por este aire que respiramos. Ayúdanos, Señor, en tu servicio y guíanos. Esta es una oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como la provocación, no seas como el faraón. Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga.